¿Desde qué lentes se nos evalúa? ¿Se nos clasifica? ¿Se nos exige? Ya llegamos, aquí estamos, no nos vamos y ni modo. Las mujeres pueden ser lo que sean o podemos ser lo que queramos. Tendremos la vida cotidiana como espacio público. Hola, gracias por acompañarnos en Territorio de Ideas. Este es un espacio para hablar sobre lo que nos atraviesa, lo que nos mueve y lo que muchas veces queda en silencio. Hoy abriremos otra conversación urgente. ¿Por qué? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, cuesta reconocer las agresiones que no son físicas, las que están en línea, las que utilizan herramientas como inteligencia artificial. Para situarnos, veamos un material que muestra lo que dice, lo que se comparte y lo que se oculta en un entorno digital. Solo era una broma. Si lo subiste, es público. Así es Internet. En línea, las mujeres se enfrentan a agresiones que no dejan moretones. Suplantación, vigilancia, exposición no consentida, silencios impuestos. Lo íntimo se convierte en arma. La privacidad se vuelve moneda. La reputación, un campo de batalla. Detrás de cada pantalla hay una vida que se fractura. Miedo, aislamiento, silencios que pasan. Porque lo que ocurre en línea es real. Y lo real también se puede transformar. Lo que vemos en este video resulta perturbador. Muestra cómo se reproducen prácticas que vulneran nuestra privacidad, la reputación y la libertad de las mujeres. La violencia puede verse desde la óptica tecnológica y hoy reflexionaremos sobre el poder de las redes sociales, el control y la dignidad. Hoy en este panel nos acompañan mujeres jóvenes como Caro, Ashley, Joana y Claudia, que estaremos hablando de cómo resistir y transformar estas violencias. Hacer invisible a una mujer en el mundo digital también es violencia. Cuando borra su voz, se manipula su imagen o se decide por ella. En las plataformas se instala una agresión simbólica que hiere sin dejar moritones. Querida Claudia, tú como activista, como defensora digital, precursora aquí en Michoacán de la Ley Olimpia, ¿cómo inicia esa agresión tecnológica contra las mujeres y cuáles son las señales tempranas que normalizamos, que dejamos pasar al hablar de violencia digital? Bueno, primero agradecer el espacio. Después, para entender la violencia contra las mujeres en los espacios digitales, hay que entender el origen, la violencia en contra de las mujeres. Yo me podría ir desde un principio a hablar sobre las diferencias entre sexo-género y cómo el sistema sexo-género va guiando y construyendo la violencia en contra de nosotras. Entonces, este sistema nos va orillando como objetos, como cosas, como no sujetas de derechos, no sujetas de dignidad, y que esto se ve reflejado en todos los espacios en los que estamos. Vivimos violencias en muchos espacios, por eso conocemos las modalidades de violencia, que son los espacios en donde se viven todas estas series de tipologías de violencia, como en la escuela, en la política, en los entornos laborales y ahora también en los espacios digitales. Decimos en el movimiento de Defensoras Digitales que lo virtual es real porque las violencias que vivimos en el espacio físico se ha transformado en el espacio digital, porque el espacio digital y poder tener acceso a él es un derecho humano y que en la evolución de los derechos humanos ahora forma parte del catálogo que todas y todos tenemos, pero también todas las violencias que vivíamos en los espacios físicos han
transformado a los espacios digitales. Entonces es por eso que desde Defensoras Digitales nos dimos cuenta de esta situación. En un caso en concreto, en el caso que le ocurrió a Olimpia y así a muchas otras mujeres, que vivió violencia en la virtualidad, violencia en la intimidad sexual, que podemos ver toda una serie de otros delitos y violencias digitales en contra de las mujeres, pero específicamente hablando de la violencia digital en contra de Olimpia y lo que llamamos la ley Olimpia, pues nos dimos cuenta, como en el espacio físico y lo que vivíamos y viven muchas mujeres, que sus cuerpos no son respetados en los espacios físicos. Entonces, trasladado a los espacios digitales, se daña la dignidad, la seguridad de todas estas mujeres y pues comparten sin su consentimiento su contenido íntimo sexual, ya sean fotos, videos y audios, y que esto afecta profundamente a las mujeres. Sin duda, Olimpia es precursora aquí en México y en Latinoamérica, y hablar de violencia digital ya nos abre hoy un nuevo panorama. A menudo arranca con algo que parece inofensivo, un comentario, una captura, que incluso circula en los grupos, en las redes, una etiqueta sin permiso. Y estos gestos minan lo que es la autonomía y socavan la confianza hasta volverla muy frágil. Yo quisiera preguntarte, Joana, tú como ingeniera y experta en temas digitales, si nos puedes comentar en la vida cotidiana, ¿qué conductas damos por normales en línea? ¿Qué decimos? A lo mejor, pues es que esto pasa porque es internet. ¿Me podrías dar algunos ejemplos? Claro, algún pues término muy común que se utiliza en inglés es el oversharing, que es básicamente que estamos compartiendo todo el tiempo nuestra ubicación y pues nuestras fotos. Esto es sumamente peligroso y más si lo hacemos en tiempo real, porque ojo, estamos diciéndole a las personas, a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestros seguidores dónde estamos, qué estamos haciendo, e inclusive si ellos van captando una rutina, esto nos pone en peligro inclusive a nosotras, ¿no? Lo más ideal y en un mundo utópico no debería haber problema que compartiéramos nuestra ubicación, nuestras fotos, qué estamos haciendo, pero pues ahorita esa no es la realidad. Tristemente nos tenemos que cuidar de todo lo que estamos compartiendo, y en qué sentido, ¿no? Ser conscientes de qué compartir, de qué contenido estamos compartiendo y con quién. Por ejemplo, ahora que se viene Semana Santa, a lo mejor por ahí hay personas que comparten como de ya, no en carretera, en viaje a la playa. Pero pues esto es un peligro porque no sabemos quiénes realmente son nuestros contactos, que ahora sí que buscan ellos por detrás, ¿no? Entonces estamos dando a entender que, ok, tenemos casa sola. Si compartimos a lo mejor una rutina de las infancias de las personas que tengan hijos, es como de, ok, tiene a su hijo en tal escuela, trabaja en tal lado. Si algo pasa, la puedo encontrar aquí. Entonces eso es algo muy común que a veces creo que no somos conscientes de qué tanta información estamos compartiendo en internet. Otro también es, pues a veces, esto que les comento que a veces aceptamos, o algo que pasaba mucho, digo, cuando yo era más joven en Facebook, es que, lo conozco de la secundaria, lo conozco de la prepa, lo acepto, ¿no? Pero ya realmente, si nos ponemos a pensar, digo, ok, realmente conozco a esta persona, inclusive yo aplicaba una regla de, si no he platicado con esta persona 5 minutos, no lo acepto en mis redes sociales. A lo mejor nos conocemos de cara, pero pues no sé qué más intenciones hay detrás de esta persona, ¿no? También a veces que damos el siguiente con cualquier aplicación que instalemos, ya sea en nuestros teléfonos móviles o en nuestras computadoras, porque no leemos realmente qué permiso le estamos otorgando a estas aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros utilizamos, por ejemplo, esta plataforma TikTok solamente para ocio, para consumir contenido, a ellos, ¿qué les importa mi lista de contactos? Entonces, a veces tenemos también que ser conscientes de qué permisos estamos otorgando a todas estas plataformas. Así es. Pues vamos a un corte para seguir hablando de estas cotidianidades que son peligrosas. Estas agresiones son fáciles de naturalizar y, como veíamos, son excusas como lo que encontramos en internet. Esa normalización convierte la vulneración en algo aceptado y nos deja desprotegidas solamente, como nos comentaba Joana, por estar dando siguiente. Nos quitan hasta cierto punto
la decisión, Caro, tú desde la parte académica, desde esta promoción de la igualdad que das y la revisión que tienes en políticas públicas? ¿La privacidad es un derecho? ¿Por qué la tratamos con esa moneda de intercambio en redes sociales y qué consecuencia podría tener la autonomía de las mujeres? Bueno, yo creo que en estos últimos años nos hemos dado cuenta que las redes sociales han tenido un gran impacto en nuestra vida. Nosotros vemos que las redes sociales también posicionan a veces mucho de lo que nosotros hacemos y los grandes movimientos que ahora han también visibilizado la lucha de las mujeres se han generado en espacios digitales. No sé si recuerdan el Me Too, el Yo Te Creo, y que fue un lugar en donde permitió que esa visibilización de la parte, privada, lograra tener un gran lenguaje y recopilara una serie de voces en donde muchas mujeres se sumaban a reconocer que esas cosas que ocurren en lo privado también se vuelven político y toma esa fuerza de la autonomía. Sin embargo, pues seguimos nosotros justo replicando una serie de modelos, una serie de roles en donde desafortunadamente ahora vemos también como parte del empoderamiento el mostrarnos dentro de redes sociales, y esto es parte también de decir que estamos presentes en la vida pública. Reconocer que históricamente las mujeres habíamos estado condicionadas a lo doméstico y que ahora también con esta apertura de redes sociales, pues nosotras podemos estar en la vida pública, compartiendo nuestros avances científicos, compartiendo también nuestra función política, haciendo actividades de activismo, y todo esto pues tiene ese impacto que queremos lograr de acumular una serie de luchadoras, de mujeres que dentro de los espacios digitales pues hemos logrado también generar una serie de comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? La privacidad a veces pues juega un doble sentido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se posicionan movimientos tan importantes como lo es el feminismo y estas causas que nos han condicionado y nos han vulnerado a lo largo de la historia, también se generan otro tipo de condiciones, ¿no? Como este falso empoderamiento de las mujeres, en donde justo replicamos el hecho de mostrarnos y esta idea, ¿no?, de mostrar nuestros estilos de vida, de replicar estas ideas de qué es lo que estamos haciendo en la vida cotidiana, que desafortunadamente, bueno, aquí también raya el hecho de volver a retroceder la idea de la lucha de las mujeres y volver a condicionar de qué manera en redes sociales sí somos bien vistas. Somos bien vistas cuando compartimos contenido en el que se expresa la belleza, en el que se vuelven a reforzar estos estereotipos de género, pero ¿qué pasa cuando nosotros las mujeres generamos una crítica directa a las condiciones de desigualdad en las que nosotros vivimos y a las que estamos expuestas cotidianamente? Pues hay una serie de violencias, porque es ahí cuando los entornos digitales se vuelven en contra de nosotras. Nosotras somos aceptadas cuando replicamos esas ideas de lo femenino, pero cuando somos críticas a la desigualdad es cuando pareciera que la serie de usuarios de redes sociales nos quieren regresar a los espacios de lo doméstico y de lo privado, en donde desafortunadamente nos había tenido la historia de la humanidad y que, bueno, la lucha feminista nos pone de nuevo en el debate público. Y claro, pareciera que hay una dicotomía entre esto, ¿no?, entre qué tanto sí podemos mostrar en redes sociales dentro de la propia lucha de las mujeres y qué otras cosas justo nos ponen en riesgo para nuestro propio día a día, ¿no? Pareciera que es una arma de doble filo que por un lado ha logrado posicionar grandes movimientos y ha traído pues una serie de derramas intelectuales, pero por otro lado sigue siendo un mecanismo en donde se siguen vulnerando los derechos de las mujeres. Hay una gran teórica, Judy Wagman, ella habla sobre la tecnología y dice que esta tecnología viene condicionada por el género, donde desafortunadamente hay una serie de avances tecnológicos, pero los estereotipos y los roles de género siguen siendo diferenciados para el acceso de las tecnologías también para nosotras las mujeres. Y sin duda, como dices, Caro, la violencia digital no viene sola, viene atravesada por otras violencias, y mencionas la violencia simbólica, mediática, estética y distintas más que a lo mejor nos pueden parecer mucho más cotidiana.
La decisión de la imagen de las mujeres, la utilización de los datos, la protección, es para ejercer el control también con la tecnología. Ese control se vuelve más invisible, más dañino, y justo por eso, Ashley, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo mejor en redes? El no publiques, no pongas nada porque te van a criticar, que ya vimos que Caro nos hace una analogía de también las mujeres tenemos voz en lo digital, pero también Clau nos está hablando de que lo virtual es real. Entonces encontramos como distintos consejos y temas que desde tu punto de vista, ¿qué nos está limitando la visibilidad en la libertad a las mujeres? Bueno, yo creo que todas nosotras hemos escuchado alguna vez, no te expongas, ¿para qué subes tus fotos? Y creo que esto es un problema porque nos lleva a esos momentos donde nos dicen, no te vistas tan bien de esta manera, no salgas a las calles, no vayas a fiestas. Y el problema histórico es muy grande, ya que en estos momentos lo digital es lo actual y no podemos cohibirnos de evitar publicar, de evitar estar en estos medios que muchas de nosotras utilizamos para nuestro trabajo, para llevar a cabo relaciones que nos llevan pues a un momento más allá, donde también nosotras compartimos cosas, donde crecemos como personas y también buscamos una identidad. Entonces, estas palabras muchas veces vienen desde el miedo, desde que no quieren que te vayan a humillar, que te vayan a exponer, que vayas a vivir violencias. Estas violencias que sabemos bien son reales, pero creo que el hecho de que nos digan que no aparezcamos en estos medios es un problema muy grave, ¿no? Entonces, creo que también el que te digan esto hace que tú como mujer no quieras participar en lo actual y que también pues muchas veces la culpa se vaya a ti, que tú eres la que te estás poniendo, tú eres la que estás provocando. Entonces tenemos que voltear a ver al agresor, ver quiénes son las personas que están haciendo actos que nos pueden llevar a cosas malas y llevar el foco a estas personas, no solo a nosotras, a lo que nosotros podemos llegar a realizar en estas plataformas. Así es, lo que escuchamos muestra que la violencia casi siempre comienza en lo cotidiano. Y seguiremos hablando sobre esto y sobre la violencia digital, las nuevas tecnologías aquí en Territorio de Ideas. Regresamos. La intimidad no es un expediente público ni un dato para monetizar. Hoy estamos hablando de cómo se usa la información personal, las imágenes y los algoritmos para ejercer poder y cómo responder de manera colectiva. Clau, regreso contigo porque el papel que hacen las defensoras digitales es muy importante, pero que también nos puedas explicar estas nuevas tecnologías y estos nuevos términos. ¿Qué significa doxing, un deepfake y qué sucede cuando trasciende esa virtualidad a lo físico? Bueno, pues justo como les decía, el acceso al Internet es un derecho humano y que pues a su vez pues hay muchos riesgos en estos espacios digitales y rescato lo que comentaba Ashley, no hay que tenerle miedo, hay que informarnos, pero también hay que entender cómo funciona, porque no es lo mismo cómo interactuamos aquí nosotras, las personas en general, todos en la cotidianidad, y hay que entender las particularidades del Internet, porque responde a un mercado. Entonces, es por eso que hay que tener precaución en estos espacios digitales. Sí, no tenemos que centrarnos en que la culpa es de la víctima, más bien hay que transformar esa narrativa en hay que prevenir porque estamos en un espacio que parece público, pero no lo es. Es un espacio privado, que detrás de él pues hay multimillonarios, dueños de ellos, y que si no nos cobran es porque el producto somos nosotras. Y los niños, las niñas, y pues todas las personas, pero sobre todo pues las mujeres y las niñas, porque las violencias que se viven en esos espacios son más grandes en contra de nosotras. Entonces, pues justo en esta evolución de estas tecnologías de la información, pues hemos visto cómo estas violencias también van evolucionando. Por ejemplo, las deepfakes, que es algo que incluso ya lo veíamos desde que estábamos construyendo el tema de la ley Olimpia en el estado de Michoacán, con el tema de cómo se simulaba el contenido de las mujeres, pero que ahora con la inteligencia artificial es todavía más sencillo. Y debe de tener una responsabilidad estas plataformas digitales con la sociedad.
La ONU hizo un informe hablando sobre el derecho al acceso al Internet, donde señala claramente que debe de tener una responsabilidad social, ética, las plataformas digitales, porque no debe de ser posible que una inteligencia artificial como es la de X, que pueda realizar con una sola indicación contenido íntimo sexual de mujeres. Entonces, estas son las deepfakes. Contenido íntimo sexual de mujeres, de cualquier persona, hecha por inteligencia artificial. Y pues así nos podemos ir con todas estas terminologías de violencias como el doxing, el ciberbullying, el grooming, que son violencias que incluso repercuten en mayor medida a las niñas y los niños. Y que no solamente es una violencia que se queda en lo digital, sino que incluso llega a dar a redes de trata de personas. Totalmente, y sin duda estos nuevos términos nos invitan a quitarnos ese analfabetismo digital que muchas veces tenemos para conocer más allá, porque si estamos inmersos en las redes sociales, la solución, nos ha dicho Ashley, no es no meternos a las redes sociales, sino es conocer y sobre todo hacia las infancias, qué está pasando en las niñas, niños y adolescentes. Sin duda no solo afecta a la salud emocional, afecta a la seguridad y la posibilidad de participar libremente en la vida pública. Joana, tú con el expertise que tienes y también como defensora digital, si una IA puede clonar una voz o generar un video que destruye la credibilidad de una mujer, ¿qué medidas técnicas y de diseño, como ahorita que nos comentabas, podemos hacer para que haya más transparencia? Porque todavía nos falta mucho sobre explicar de dónde nacen estas respuestas de la IA. Claro, la verdad es que pues antes de dar lugar a la respuesta, hablar de inteligencia artificial, mucha gente piensa que es algo que ha pasado apenas en 2 años. La verdad es un trabajo que ha venido como desde los años 90, pero hoy realmente vemos el boom aplicado por todas las tecnologías que hay. Y justamente, ¿no?, rescatando lo que comentaban mis compañeras, de que la inteligencia artificial es clasista, es racista, y obviamente ejerce violencia sobre las mujeres, bien como nos lo decía Claudia. La diferencia o la experiencia que vivimos las mujeres en los entornos virtuales es muy diferente a como las vive un hombre. Y justamente porque nosotras somos un producto, porque hay un mercado que explota con nuestros cuerpos, hay un mercado que explota con nuestros datos. Entonces, aquí es muy importante, hay mucho trabajo que hacer. Si bien, este es un trabajo que se ha venido desde hace 10 años, aún vemos que nos alcanzó en 2 años, si bien ya lo veíamos venir, nos alcanzó muy rápido, y justamente también es trabajar en los marcos jurídicos, en los protocolos. La verdad hemos hecho mucho la insistencia en que existan fiscalías especializadas en los procesos de investigación, justamente también la responsabilidad que tienen estas Big Techs con el entorno social, porque simplemente hoy en día sabemos que al menos aquí en México no tenemos control de nuestros datos privados. ¿Por qué? Porque no existen servidores que son estos espacios donde se almacenan nuestros datos en el país. Entonces, pues esto obviamente ni siquiera imaginemos esto, no podemos tener control de los datos más privados que pues puede poseer un ser humano, y que justamente también es un tema de derechos humanos. Entonces, pues es la parte jurídica, protocolos, la parte también que le corresponde a las fiscalías investigadoras, la responsabilidad que tienen estas Big Tech también de no crear estas inteligencias artificiales con sesgos de género, porque hoy en día sabemos que existe un algoritmo patriarcal que afecta especialmente a las mujeres. Y pues justamente también algo muy importante que tenemos que hablar es la contención comunitaria, porque los lugares donde no se permite que haya violencia, pues no existe, ¿no? Como el hecho de creerle a la víctima, de que haya un acompañamiento, ¿no? De no revictimizarla, que eso creo que es algo que tenemos que trabajar mucho, pues desde las familias, desde los compañeros, desde las escuelas, desde los espacios laborales. Y también rescatando ya la manera más técnica, justamente hace un par de años nació esta propuesta por parte se llama Stop CNIE, que genera un hash. ¿Qué es un hash? Es como digamos que un sello que lleva estas fotos para que justamente cuando se suba a una plataforma digital que están dentro de esta convocatoria, pues la bloquea automáticamente. Si bien aún sí existen muchos retos, yo creo que es importante justamente rescatar esta parte de la contención comunitaria.
Es importante la contención y nos mencionabas un término, Big Techs o algo así. Sí, las Big Techs, que ¿Qué, son, qué pues, es? Cuéntanos. son todas estas grandes empresas de tecnología como es Meta, como es X, como es Grok, como es Amazon, que literalmente ellos ya tienen el control de nuestros datos, justo como lo mencionaba Claudia. No es un espacio público, es un espacio privado al que nosotros cada día lo estamos alimentando. Si ustedes a lo mejor ahorita están, ¿no? Se toman sus 5 minutos de redes sociales que luego se convierten en 1 hora, todo eso lo miden los algoritmos. El tiempo que pasemos viendo una publicación, eso es dato para ellos. Si vemos una publicidad, es un dato que a ellos les permite, ya a gran escala, justamente verificar qué le gusta al consumidor, qué está viendo más. Y justamente esto es muy preocupante porque los datos reflejan lo que está viviendo en una sociedad. Entonces, si México arroja datos donde se ve mucho consumo de contenido pornográfico, eso quiere decir que hablamos de un país que tiene los primeros lugares en trata, no solamente de personas, sino también de infancias. Entonces, justamente con todo lo que se maneja por parte de estas tecnologías, podemos ver cuál es la realidad de una sociedad. Sin duda la tecnología puede amplificar la violencia y hacerla más persistente. Por eso necesitamos respuestas que combinen protección, educación y reparación. Vamos a una pausa y regresamos. Seguiremos hablando de violencia digital. Después de escuchar esto, queda claro que la violencia digital y la medida de la IA desgastan, aíslan y limitan. Pero también hay herramientas, redes y prácticas que permiten resistir, como la que nos platicaba Joana. Mi querida Caro, ¿cómo explicamos que la exposición no consentida y la manipulación digital no son daños virtuales, sino procesos, como nos venías explicando en tu participación anterior, dañan nuestra autonomía y la participación pública de nosotros? Fíjate que desafortunadamente, y como bien se ha mencionado, el hecho de que nuestros cuerpos, sea parte también de los análisis de la teoría feminista, como parte de estos territorios, pareciera que hemos transitado con los procesos de dignificación de las mujeres, con el reconocimiento de nuestros derechos, pero existe todavía un sistema que sigue viendo a nuestros cuerpos como parte de una mercancía. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, también es parte de los productos que se venden en los entornos digitales. Y justamente la manipulación que se hace con IA permite seguirle sacando provecho a toda esta maquinaria patriarcal que ha condicionado y que ha trabajado con la imagen de las mujeres. ¿Por qué? Porque en los últimos años también ha disminuido la manera en la que las mujeres nos autopercibimos y la manera en la que nosotros convivimos dentro de los espacios digitales. Entonces, anteriormente, y desafortunadamente las mujeres, en esta idea del empoderamiento, y que siguen existiendo también espacios para la venta de contenido pornográfico, de imágenes explícitas, pero también está disminuyendo, ¿no? Y ante eso hay una gran necesidad, pareciera, del mismo sistema patriarcal por desnudarnos. Si nosotros no lo hacemos de manera voluntaria, entonces ahora lo hacen con la IA para tratar de mostrar nuestros cuerpos vulnerables de nuevo ante este sistema. Y desafortunadamente violentan nuestra intimidad, pero también violentan la manera y la seguridad en la que nosotros nos exponemos ante la vida pública. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos intentando ahora, con estos movimientos feministas, mostrarnos bajo los mismos parámetros que nos han mostrado a lo largo de la historia los hombres. No sé si ustedes recuerdan en la antigüedad cómo se mostraban los cuerpos desnudos de las mujeres en las pinturas, en las esculturas, y bueno, siempre se ha tratado de mostrar a la mujer desnuda como parte de la vulnerabilidad. Y justo en estos nuevos espacios digitales volvemos a desnudarnos, volvemos a mostrarnos vulnerables. Y desafortunadamente
siguen siendo mecanismos para tratar de colocarnos en espacios desiguales, en espacios en donde nuestra voz pareciera que no es lo más importante, sino nuestra imagen. No es lo más importante nuestras ideas, no es lo más importante nuestras luchas, ni tampoco la garantía de nuestros derechos, sino la manera en la que seguimos viéndonos como productos para un sistema que nos consume. Porque bien lo hemos visto, cuando generamos, y yo creo que esto es algo muy común, cuando generamos un análisis crítico, cuando posteamos algo que no nos parece dentro de redes sociales, pareciera que la imagen o los seguidores disminuyen, pero ¿qué pasa cuando volvemos a posicionarnos bajo los estereotipos del patriarcado? Pareciera que nos llueven los likes. Entonces, lamentablemente, seguimos expuestas a esta dinámica y bueno, esto también nos va a limitar también en los espacios públicos, porque pareciera, y hay algo interesante que estaba hace días leyendo, y era visualizar todo en este doble sentido. Aquellas cosas que nosotros vemos bien, por ejemplo, mostrarnos de una manera sensual, los hombres lo hacen. Cuando nosotros analizamos estas mismas conductas del lado de los hombres, vemos que no es lo mismo lo que se espera de las mujeres que es lo que se espera de los hombres, ¿sí? Entonces, pareciera que nosotros en estos espacios digitales, cuando hablamos de empoderamiento, pareciera que el empoderamiento vuelve al hecho de desnudarnos, ¿no? Pero el empoderamiento para los hombres no es desnudarse. Si nosotros analizamos esto en esta realidad desigual, pues lamentablemente los espacios digitales, aunque nosotros no seamos totalmente conscientes, nos vuelven a posicionar dentro de estos modelos de género. El algoritmo patriarcal y cómo la cosificación de las mujeres nos vuelve objetos, incluso en la parte digital. Y esta pregunta nos obliga a dejar de ver a la violencia digital como algo etéreo, sino como algo que tiene consecuencias, y por eso está la ley Olimpia, la exposición no consentida y la manipulación en redes que antes eran conocidos como montajes, hoy lo conocemos como IA, porque también se han generado oportunidades laborales para participar en lo público. Y yo quisiera preguntarte, Ashley, respecto a si te enteras de que alguien difundió fotos tuyas o creó algún video falso para, pues obviamente, desacreditarte, ¿qué consecuencias crees que una mujer tendrías en el trabajo diario, en la familia? Porque Caro nos acaba de mostrar que es distinto la muestra de las violencias entre mujeres y hombres, y sin duda la violencia digital también a nosotras nos atraviesa de una forma distinta. Claro, primero que nada se me viene a la mente lo laboral. En lo laboral, muchas mujeres que se ven expuestas a este tipo de situaciones son despedidas, pierden credibilidad o empiezan a ser atacadas también en su mismo trabajo, ¿no? En lo familiar, muchas no cuentan con esta red de apoyo donde tú esperas que tu mamá, que tu papá, pues vean por ti, pero luego muchas veces se culpabiliza, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te prestaste? ¿Por qué subiste? ¿Por qué hiciste? Y creo que yo al menos en mi familia esperaría el apoyo de mi mamá, que alguien me crea, que alguien me escuche, que alguien me oriente y me diga qué hacer, que me acompañe en esto. En cuestión amigos, comunidad que me conoce, pues muchas veces se enfrentan las mujeres a chismes, a críticas, y creo que también ahí es necesario pues que de pronto nos rodeemos de personas que nos quieran, que también sepan cómo llevarnos a pues un lado bien, a un lado correcto, que nos acompañen, que no nos juzguen. Y es muchas veces muy difícil, porque tú puedes tener tu grupo de amigos, tu comunidad, y piensas que en una situación así te van a apoyar, y es cuando te das cuenta de cómo es su mentalidad realmente, ¿no? Y luego finalmente también estas personas que de pronto nos conocen únicamente por lo virtual, como bien mencionan algunas de ustedes, pues también se prestan a este tipo de situaciones, a seguir difundiendo, a compartir, a hacer más grande esta situación en la que te estás viendo envuelta. Entonces, las mujeres pues viven cosas horribles en el mundo virtual, pero esto se pasa a lo real. Como bien decía, pues de pronto alguna chica que yo llegué a conocer, que en su escuela pasó por una situación donde expusieron imágenes de ella pues en ropa interior, y en vez de que vieran por el agresor de por qué difundía este tipo de imágenes, la terminaron sacando de la escuela a ella, ¿no? Entonces creo que desde las escuelas hasta de pronto clases donde vamos a
pues a cosas extracurriculares, podemos enfrentarnos a esto, que no vean por ti como víctima que está sufriendo algo, sino que salven al agresor, que él se quede ahí estudiando, trabajando o en tu familia y que tú seas la persona excluida. Entonces es algo que tenemos que analizar como sociedad y ver a quién estamos volteando a ver, a quién estamos juzgando realmente y pues bueno, creo que es algo importante por checar. Claro, y hemos visto casos en donde lamentablemente terminan en las defensoras digitales casos con suicidios, casos en donde una kiss cam, la mujer y el hombre no fueron criticados de la misma manera, casos de artistas donde la mujer y el hombre, al hombre se le aplaude, a la mujer se le quiere hacer menos. Ya para cerrar, chicas, de una manera muy breve, si me pudieran decir algo que quisieran agregar respecto a la violencia digital. Empezamos contigo, Clau. Bueno, pues yo creo y rescato de todo lo que hemos platicado la relevancia de la contención comunitaria. El hecho de no permitir que se sigan replicando estas violencias, no compartir las fotos, estar ahí para las víctimas. Y pues bueno, las y los invito a que busquen las redes sociales de Defensoras Digitales y de Ley Olimpia LATAM, que desarrollamos una inteligencia artificial hecha por mujeres para mujeres, que da contención digital, legal, comunitaria y psicológica a las víctimas de violencia digital. Joana. Pues justamente también retomando un poco acá lo que dice Ash, el tema de los agresores. Hoy hablamos de víctimas, porque sí, las víctimas pueden llegar a perder todo, pueden llegar a espacios en escuelas, en espacios laborales, pero ¿qué pasa con los agresores? Ellos siguen igual, ellos siguen como si nada, porque su vida no se ve afectada como lo ve con nosotras, y pues sí, justo también esperamos por ahí compartirles el QR. Justamente es un chat de WhatsApp porque justamente buscamos que también la tecnología pues sea un espacio donde todos se puedan acercar fácilmente a todos y que pues justamente no están solas. Creo que si una víctima hoy nos está escuchando, quiero decirte que hoy no es tu culpa. O sea, hoy nunca fue tu culpa el que tú hayas decidido o el que una persona haya decidido violentar tu cuerpo, que haya decidido violentar tu imagen, no es tu culpa. Muchas gracias, Caro. Pues bueno, justo el 95% de las personas que sufren por violencia digital son mujeres y pareciera que también los datos nos dicen que el 80% de quien los comete son hombres. Y recordar que la violencia digital no es otra cosa más que el ejemplo de la violencia real que existe en las relaciones de poder en esta sociedad, donde las mujeres seguimos siendo víctimas de un sistema patriarcal en el que se nos observa. Sí, se nos sigue observando como inferiores, como productos, como no sujetas de derechos y por tanto tenemos que reconocer que el espacio digital simplemente es una copia, a veces de lo real, físico. Una radiografía de lo físico y justamente lo virtual es real, mi querida Ash. Yo les quiero decir que no nos hagamos chiquitas, que sigamos ocupando espacios, que entrelazcamos redes de ayuda, que tengamos amigos que nos pueden apoyar, que nuestra familia también puede estar para nosotros y que, bueno, eso, que no nos hagamos pequeñas y que estemos en todos lados haciendo ruido también de que la violencia digital existe, de que la violencia digital es real y que, bueno, como dice Joana, no están solas y creo que siempre va a haber alguna mujer a tu lado que te va a poder acompañar. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Recuerden, estamos en Territorio de Ideas hablando sobre lo que simboliza lo cotidiano. Hoy hablamos sobre violencia digital. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos evalúa, se nos clasifica, se nos exige. Ya llegamos, aquí estamos, no nos vamos y ni modo. Las mujeres pueden ser lo que sean o podemos ser lo que queramos. Tendremos la vida cotidiana como espacio público.